cumplieron su promesa. El gobierno de Donald Trump ya inició con las deportaciones masivas aéreas y terrestres. Ya es legal. Nayarit se convirtió en el estado número 20 en despenalizar el aborto. El influencer Fofo Márquez se va a quedar en prisión. Fue declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Una mexicana creó una cura para el virus del papiloma humano. Busca darle una esperanza de vida a las mujeres que lo padecen, y esto es parte de las buenas noticias que también hay en este espacio el día de hoy. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche, y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre, ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Donald Trump ya empezó a cumplir así con sus promesas y hoy iniciaron las deportaciones aéreas. Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que las personas expulsadas para ellos eran delincuentes y que incluso habría un presunto terrorista entre ellos. Además, la Casa Blanca informó que en las últimas 48 horas han detenido a más de 1,000 migrantes indocumentados. Las personas deportadas le pidieron a las personas que no se expongan en cruzar la frontera. Hay mucha migra y todos están cayendo. No les recomiendo cruzar porque hay un chingo de migra. Al mismo tiempo de estas deportaciones que estaba viendo en términos aéreos, así se vivió también la frontera terrestre entre México y Estados Unidos el día de hoy. Ahí también se incrementó la seguridad. La Casa Blanca dijo que fueron enviados 1,500 Marines y que en caso de ser necesario, este número podría aumentar hasta 10,000 efectivos. Además, la administración de Donald Trump aprobó la presencia de helicópteros y analistas de inteligencia para colaborar en detectar y controlar la migración ilegal. Mientras tanto, aquí en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo reaccionando un poco a todo este tema y criticó particularmente que Donald Trump designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Dijo que nuestro país ya está analizando este decreto. ¿Qué estamos haciendo para combatir a estas organizaciones delictivas? Porque el tema aquí no es si ayuda, vamos a ponerlo así. La definición de organizaciones terroristas, más allá de la propia definición, a combatir a estas organizaciones. Las decisiones unilaterales no ayudan. Lo que ayuda es la colaboración. Nosotros consideramos que no ayuda, sino que lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral. I would love to see Canada be the 51st state. The Canadian citizens, if that happened, would get a very big tax cut, tremendous tax cut, because they're very highly taxed. And you wouldn't have to worry about military, you wouldn't have to worry about many of the things, you'd have better health. Y nuevamente Donald Trump le propuso a Canadá convertirse en el número 51 de Estados Unidos. ¿Pero qué cree? Que hubo una reacción y no menor. Los habitantes de Canadá no están de acuerdo e iniciaron con esta campaña que dice Canadá no está en venta. Este movimiento nacionalista nació después de que este primer ministro de Ontario portara la gorra que tiene en pantalla con el lema y criticó la idea de que Estados Unidos les aumente los aranceles y por supuesto que tenga la intención de hacerlos el Estado 51. En las calles, los canadienses aseguraron que son una nación soberana y le mandaron un mensaje al presidente estadounidense. I agree that Canada is not for sale. I love Canada. Well, it's definitely not for sale. I don't have a lot of positive things to say about Trump. I don't think he's a very kind human.
Mientras tanto, en México, Arturo Zacarías y Marcos Gómez, los mexicanos que permanecieron secuestrados, como aquí se lo informé, 14 meses a bordo del buque Galaxy Leader por parte de Hamás, llegaron hasta nuestro país. Ambos originarios de Veracruz aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sanos y salvos y fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Estos hombres fueron liberados en Omán, en donde los recibió el embajador de México en primer momento ante Arabia Saudita, y de ahí es cuando emprendieron su regreso a México con escala en Madrid, España. Ya estamos aquí de nuevo en nuestro país, todavía no con nuestras familias, pero muy pronto vamos a estar con ellos. Yo igualmente agradezco por todo el apoyo al gobierno de México. Desde que inició todo esto, siempre estuvieron en contacto con nosotros. Hoy fue la última audiencia en la que Rodolfo, o mejor conocido como Fofo Márquez, este influencer, fue declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer identificada como Edith N. Y lo que hay que recordar es que en febrero del año pasado fue cuando este joven Fofo Márquez golpeó a Edith Márquez, quien había dañado accidentalmente el espejo retrovisor de su auto. Ella se ofreció a llamar al seguro para arreglar este asunto, pero cuando se dirigía a su camioneta, el joven la golpeó brutalmente. La sentencia fue de 22 años recluido y pues en unos días estaremos por revisar justamente cuál será la sentencia final. Recordemos que la pena máxima para este delito por tentativa de feminicidio, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, es de 48 años de prisión. Se hizo justicia, agradecida porque se hizo justicia. Entonces ya el juzgador decidirá, bueno, él de acuerdo a lo que evalúe cuál es la mínima, creo que es de 13 años, la máxima creo que es de 45, si no me equivoco. Entonces ya el juzgador evaluará cuál es la que le corresponde. Pero esto pues tenemos que esperar a agradecimiento, porque sin ustedes yo no hubiera tenido voz. Y sin esto no lo hubiéramos escuchado. Y también nada más rapidísimo, decirle a todas las mujeres que se encuentran en una posición como la mía, recuerden que sí hay justicia. Pero desafortunadamente no siempre se llega a la justicia en este país. En Oaxaca, la saxofonista María Elena Ríos subió al templete en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum y protestó en contra del gobernador del estado Salomón Jara y la supuesta liberación del autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019, Juan Vera Carrizal. También desplegó una manta que decía: "Me rindo, gobernador, aquí mi lucha termina, libera a Vera Carrizal. Ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres. Bienvenida, presidenta". Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Y esto es todo lo que ha hecho el Estado en campañas para difamarme. Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia. Y no les voy a hacer caso, porque ustedes son porros de Salomón Jara. En contraste, en Nayarit se aprobó despenalizar el aborto. Con esto se convierte ese estado en el número 20 de nuestro país en eliminar el delito del Código Penal local hasta las 12 semanas de gestación. El fallo señaló que penalizar el aborto lo que hace es que constituye un acto de violencia y discriminación de género, reduciendo a las mujeres y personas gestantes a un objeto cuyo único fin es la procreación. Así se celebró este momento. ¿Cómo nos sentimos?
Mientras tanto, en el mundo, aunque las mujeres también luchan por un lugar digno en la sociedad, todavía se retroceden sus derechos. El Parlamento de Irak aprobó una enmienda para que el matrimonio infantil pueda concretarse desde los 9 años de edad. Hasta ahora, solo las adolescentes de 18 años tenían derecho a casarse legalmente, aunque muchas ceremonias religiosas no oficiales con menores de edad tenían lugar en todo el país. Una encuesta de la ONU que fue realizado en 2023 halló que el 28% de las niñas iraquíes fueron obligadas a casarse antes de cumplir 18 años. En este espacio le informamos sobre la muerte de 2 pequeñitos que fueron asesinados durante un asalto. Los 2 fallecieron en el Hospital Infantil de Sinaloa. 4 días después, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió brevemente al caso. Expresó su solidaridad con la familia de los niños Gael y Alexander y de su padre Antonio, quien también falleció en ese ataque. Sin embargo, defendió la estrategia de seguridad en Sinaloa. Mi solidaridad con lo que pasó en la familia en Sinaloa y una gran coordinación y colaboración en el Gabinete de Seguridad. Pero es integral la estrategia. Tiene que ver con la atención a las causas, que por más que la oposición diga lo que diga, es fundamental, porque nosotros no queremos que ningún joven mexicano se acerque a un grupo delictivo. Al mismo tiempo, también se vive el luto en Guanajuato. Ahí fueron asesinados la maestra Juana Edith Rivera y sus 2 pequeñitos en el municipio de Juventino. Hombres armados entraron a la casa de la maestra y la asesinaron, y además secuestraron a sus 2 hijos identificados como Samuel y Diego. 24 horas después, estos jóvenes fueron localizados sin vida, con signos de violencia y disparos. ¿Y quieres saber lo peor? El presidente municipal, Fidel Armando Ruiz, aseguró que se trató de una muerte colateral de la violencia. Me reporta una persona fallecida que ahí como tal sí quiero reconocer que es un daño colateral. Una maestra al parecer, y repudio todo esto, y créanme que vamos a trabajar arduamente. Todavía no tengo los datos como tal, pero ya por ahí nos pasaron. Estoy en contacto con... Un daño colateral. Mientras tanto, en el Estado de México fue detenida Rosario N., expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, como parte del operativo Enjambre que ha involucrado a tantas autoridades que estaban inmiscuidas o relacionadas con la delincuencia. Elementos de la Fiscalía General la arrestaron en un domicilio en Metepec, en donde se ocultaba desde que se refugió y se fugó para no ser aprendida. Rosario N. es investigada por posibles nexos con la familia michoacana y actos de extorsión cuando era alcaldesa. El operativo Enjambre continúa dando resultados en el Estado de México. La noche de este jueves, la Fiscalía General de Justicia mexiquense logró la detención de la expresidenta de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario N. Información de las autoridades refiere que fue detenida en un fraccionamiento del municipio de Metepec, en donde aparentemente tenía tiempo escondida, después de fugarse del primer operativo realizado en noviembre del año pasado. María del Rosario fue certificada ante la Fiscalía Estatal y abordó un vehículo blindado para ser trasladada a un penal mexiquense, en donde se prevé que comience un proceso judicial en su contra por diversos delitos. La autoridad informó que el edil aparentemente cometía posibles actos de extorsión mientras desempeñaba su cargo. Aplicaba reducciones salariales a quienes no aprobaban los puntos de acuerdo que ella proponía al cabildo. Permitía la presencia de individuos armados en el ayuntamiento y consentía reuniones del cabildo con delincuentes. Junto con ella, fue localizada su hija, quien estaba desaparecida, según dijo su padre, el alcalde electo Pedro Luis N., prófugo de la justicia. Las autoridades también buscan a este hombre que se fugó durante la toma de protesta y hasta la fecha continúa prófugo. La investigación apunta que el matrimonio aparentemente tenía la intención de suceder el poder entre ellos y, de paso, dar continuidad a las operaciones del grupo criminal michoacano. Las autoridades estatales confirmaron que aún hay pendientes por cumplimentar 8 órdenes de aprehensión en contra de diversos servidores públicos mexiquenses y que el operativo no se detendrá. Hasta el momento, si mi memoria no me falla, son como 8, pero tendríamos que ver también con la Fiscalía y también por secrecía no damos los nombres, ¿no? El operativo Enjambre como tal no ha terminado. Recordarán que hay varias zonas de aprehensión que están
en puerta y seguimos trabajando. Mario Rodríguez, Estado de México. Vamos a otros temas de seguridad. Después del asesinato de Elohim Díaz, exfiscal regional de Cuautitlán, México, su escolta fue detenido. A Miguel Hugo N. se le acusa de estar relacionado con este asesinato, pero Carlos Altamirano, abogado y familiar del escolta, exige que lo liberen porque, aunque reconoce que estuvo en el baño escondido durante el ataque, no hay ninguna prueba de que esté relacionado con los agresores. Y vamos a la actualización de la elección al Poder Judicial. Ayer le informé que el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió no acatar la resolución del Tribunal Electoral, que lo que hace es exigirle que reactive la evaluación que estaba haciendo de los aspirantes a jueces, ministros y magistrados. Pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, criticaron esta decisión. Ambos le piden al tribunal que garantice que los aspirantes puedan participar en este proceso. Nos parece realmente absurdo porque ¿por qué abren una? Esa es la pregunta. Abren la convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas, porque los amparos pues supuestamente ya venían, ¿no? Y a la mitad del proceso lo cierran. ¿Qué pretenden? El Tribunal Electoral, la Sala Superior, tiene que determinar qué hacer para resguardar los derechos de las personas que se inscribieron con el Poder Judicial. La preocupación es de quienes solo se registraron en el Poder Judicial, pero es un universo más restringido. A esos les garantizaríamos sus derechos. ¿Cómo? Pues haciendo la etapa que falta, si no lo da, si nos da ese mandato el Tribunal Electoral. Y que reitero, sí tiene facultades la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, de sigo subrayando, si así lo determina el Tribunal. Porque el Tribunal puede determinar otro camino. Antes de irnos a un corte, en Chihuahua, la Subsecretaría de Educación canceló las clases presenciales para no exponer a los alumnos al clima frío. En su lugar, se van a llevar a cabo clases virtuales hasta este lunes, si la temperatura lo permite. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, los conflictos entre el Cruz Azul y Miguel Anselmi siguen. Mine Ataide con los detalles de los deportes al volver. El Cruz Azul sigue entonces en el ojo del huracán por Miguel Anselmi y Mine Ataide. Tú, como siempre, tienes todos los detalles. Cuéntanos qué está pasando en el mundo del deporte, tu espacio. Querida Pau, te saludo con mucho gusto. Sigue la novela de Martín Anselmi y de Cruz Azul. Ha sido una verdadera polémica porque tiene de todas las aristas, desde lo legal, porque recordemos que tenía contrato el entrenador de Cruz Azul, que decide aceptar una oferta del Porto de Portugal y salir por la puerta de atrás del fútbol mexicano, hasta la del drama justamente por parte de la directiva, de los aficionados, porque no lo esperaban de Martín Anselmi, quien realmente había hecho un equipo interesante, un equipo importante, que llegó a una semifinal, a una final, que ha marcado récords, pero que al final, como te decía, se va simplemente por la puerta de atrás. Hoy estuvo Víctor Manuel Velázquez, el presidente de Cruz Azul, en las instalaciones de la Noria para hablar con todo el plantel, para obviamente también definir quién va a entrenar a este equipo y quién va a dirigir de manera interina en lo que consiguen un entrenador. Y bueno, hasta el momento sabemos se trata de Vicente Sánchez, entrenador de la Sub-23. Pero bueno, Martín Anselmi se marchó ayer, lo vimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, llegó a Madrid y ahí se encontró con algunos aficionados del Porto, 2 o 3 aficionados que le pusieron una bufanda. Y bueno, ahora, Pau, también se habla de esta posibilidad de que el director deportivo de Cruz Azul, según algunos medios en Portugal, esté involucrado en esta negociación. Se trata de Iván Alonso, quien supuestamente ofreció justamente a Martín Anselmi en $3 millones, 2 menos de lo que vale, porque recordemos que tienen que pagar su cláusula de rescisión de contrato. No lo han hecho, se espera que este sábado pues todo termine finiquitado en este tema económico y al fin Martín Anselmi pueda firmar con el Porto de Portugal. Así la situación, Pau, yo regreso contigo. Una novela, como lo decías tú misma, Mine Ataide. Gracias. Regresamos con más información. Ahora hablar de este tema que atañe a tantos mexicanos. La Suprema Corte de Justicia declaró que los delitos relacionados con el maltrato o crueldad animal
son constitucionales en la capital. Y con esta resolución se determina que los animales son seres sintientes, por lo que debemos respetar su vida e integridad. Para conocer más sobre este tema está con nosotros Isabel Franco, coordinadora de investigación de Igualdad Animal. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación. Qué interesante, y pues ya estamos en este punto, ¿no? En donde una persona decide ampararse por su libertad de culto, según dice, y esto podría justificar, según su propio punto de vista, hasta el maltrato animal. Pero esta resolución, pues dice lo contrario, Isabel. Sí, de hecho es una muy buena señal de cómo hemos avanzado. No es la primera sentencia de este tipo. Desde 2018 tenemos un antecedente en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la protección al bienestar de los animales es un límite legítimo a los derechos humanos. Sabemos que los derechos no son absolutos, que tienen límites. Dentro de los límites está la propia ley. Bien, ahora lo que entiendo es que lo que dice en realidad la Corte es que, para empezar, nuestro orden constitucional no aclara que no hay como tal derechos humanos absolutos, y en consecuencia la libertad religiosa tampoco es absoluta. Así es, de hecho nos dice que alguno de los límites que tenemos es la propia ley, en este caso el Código Penal, que lo sanciona como un delito, el interés público, también los derechos de las demás personas, los intereses de los animales, que eso también es algo innovador en esta sentencia. Cuando hablamos de un delito, lo que se busca es proteger un bien jurídico. Tradicionalmente los bienes jurídicos se han mantenido exclusivos para los intereses de los humanos. Un bien jurídico protegido es la vida, la seguridad, la propiedad, etcétera. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia nos está diciendo que el bien jurídico protegido es la vida y la integridad del animal, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México. Entonces esto es totalmente innovador, está llevándonos en México a liderar el tema de la protección animal, esto también relacionado con las recientes reformas constitucionales. Entonces estamos en un momento de total avanzada en la materia. Ahora, esto, para que se lleve a cabo ya en la ejecución, ¿cómo se vería un caso de estos? Primero llega una denuncia, después se tendrían que presentar algún tipo de pruebas, ¿y cuáles podrían ser las sanciones? Bueno, hablando de denuncias penales, en el caso del maltrato animal sería por querella. También en algunas entidades, como es el caso de Jalisco, también se persigue por oficio, es decir, si el Ministerio Público se entera de cualquier forma que existen estas conductas, tiene la obligación de actuar incluso cuando no existe una denuncia. En el caso de Jalisco, ¿sería el único que se persigue por oficio, o en qué otros estados aplica algo similar? En Ciudad de México también aplica, hay pocas entidades, es cuestión de revisar el Código Penal de cada una. Sí, en realidad esto pues ya marca un hito, ¿no?, en la sociedad mexicana, y a partir de ahora pues tener que entenderlo así en la Ciudad de México, como lo dices, como en otros estados, que es ya un grado constitucional, y esto implica que nos obliga a todos a cuidar también a los animales, pues como seres sintientes. Sí, además de todas las entidades, solamente Chiapas no lo sanciona como un delito. En todas las demás ya existe esta tipificación. Pues entonces eso es lo que sigue. Muchísimas gracias, Isabel Franco, porque vamos a querer seguir los pasos a propósito de los derechos de los animales y cómo también las leyes avanzan en ese aspecto. Ahora falta y resta que la sociedad actúe acorde. Gracias, coordinadora de investigación de Igualdad Animal. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Mireya López, coeditora de Política de Milenio, nos traes ahora este adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en la versión impresa de Milenio. Tu espacio. Muy buenas noches, Pau. Como siempre, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque en él encontrarán una entrevista con el actor Timothée Chalamet, quien nos habla sobre su nuevo proyecto. Es una biopic sobre el compositor Bob Dylan. Y bueno, Timothée nos cuenta cuáles fueron los retos, cómo surgió este proceso y bueno, este proyecto, que va a llegar el próximo 30 de enero a la pantalla grande. También tenemos un reportaje que tiene que ver con la alimentación. Resulta que México es el segundo país con mayor población vegana, solo estamos por debajo de la India.
Y bueno, las grandes empresas de esta de cadenas de alimentación han comenzado a implementar nuevas estrategias para atraer a estos clientes, implementando en sus productos mayor énfasis en que tienen mayor vitamina y nutrientes en sus productos. Y ahora nos vamos al mundo de los deportes y saltamos al cuadrilátero, porque tenemos la historia de un luchador draego que nos cuenta cómo surgió su carrera en la lucha libre y sobre todo cómo le ha costado y los retos que ha afrontado para posicionarse en el cuadrilátero. Esto y mucho más mañana en nuestra edición en El Impreso. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Mireya López. Bueno, y para irnos bien y de buenas, en un avance para la salud, Eva Ramón Gallego, científica del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente mexicana, creó una cura para el virus del papiloma humano. Se trata de una técnica de terapia fotodinámica que se encarga de combatir esta enfermedad sin afectar al paciente. Con este nuevo tratamiento, las personas que padecen la enfermedad tienen ya una mucho mejor esperanza de vida. Gracias siempre por acompañarme y esta vez toda la semana. Nos vemos por acá el lunes. Y ya lo saben, mientras tanto, descansen.